Hola, buenas noches. Bueno, me han solicitado hacer esta exposición sobre la exploración ecográfica de la muñeca. Vamos a hacer una primera parte que es la parte teórica y la segunda parte va a ser la parte práctica. Entonces vamos a hacer la parte teórica ahora y vamos a empezar. La idea es primero empezar con los conocimientos, primero anatómicos, ¿no? De la parte que vamos a explorar, que es la muñeca. Y luego vamos a ver todas cómo se hace la exploración, digamos, ¿ya? Yo soy el doctor Manuel Tenesaca, soy especialista en radiología y tengo una alta especialidad en imagenología musculoesquelética. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner exponer los contenidos que vamos a dar en esta charla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un recuerdo anatómico de todas las estructuras a nivel de la muñeca que se va a explorar cuando hagamos una ecografía de muñeca, digamos, ¿no es cierto? Entonces, luego vamos a tener las principales indicaciones para qué está indicada la exploración de la muñeca ecográfica, digamos. Vamos a ver cómo se hace un protocolo de estudio de la muñeca, las técnicas de exploración, cómo vamos a hacer principalmente la exploración de la cara dorsal, serían los compartimentos posteriores, y la exploración de la cara volar, digamos, ¿ya? Esos son los contenidos, nos vamos a basar principalmente en la técnica de exploración, que es lo que nos interesa más en estas charlas, digamos. Entonces vamos a empezar primero con un recuerdo anatómico. Tenemos, bueno, aquí tenemos las estructuras óseas principales que se van, bueno, esto no vamos a observarlo ecográficamente, realmente no son estructuras que se exploran, ¿no? Pero es la parte interna, digamos, que lo vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos la articulación radiocarpiana. Acá tenemos como es la articulación radiocubital distal y tenemos los principales ligamentos, ¿no? Que serían profundos. Realmente esto no se ve en ecografía, o sea, no, es difícil la exploración. Ya aquí tenemos cómo es el complejo del fibrocartílago, que ecográficamente no es digamos, la técnica adecuada para visualizarlo, ¿no? Acá tenemos los ligamentos colaterales de la muñeca y todos los huesos de la primera fila y de la segunda fila del calvo. Entonces sería la anatomía profunda, digamos, que realmente no se explora ecográficamente. Para esto necesitamos ya un estudio más especial que la resonancia. Lo que sí vamos a poder nosotros visualizar son las estructuras más superficiales, ¿no? Principalmente las estructuras tendinosas, que serían de la cara dorsal, que estamos viendo acá, que serían los seis compartimentos posteriores o extensores de la muñeca, y el compartimento anterior que no está representado acá. Entonces, tenemos aquí los seis compartimentos, que esto yo creo que todos sabemos la anatomía, y bueno, y si no lo sabemos, vamos a ir haciendo un recordatorio, ¿no? Entonces tenemos el primer compartimento desde el lado radial, digamos, desde el borde radial, tenemos el primer compartimento en donde están dos tendones, ¿no? Todos sabemos que existen dos tendones. Aquí tenemos el tendón extensor corto del primer dedo y el abductor largo del primer dedo, ¿no es cierto? Entonces tenemos el extensor corto y el abductor largo, todos del dedo pulgar, ¿no es cierto? Los dos. Ya, este sería el primer compartimento que estaría en el borde radial, ¿no es cierto? Entonces, si nos vamos más medialmente, vamos a tener los tendones extensores radiales, ya que son dos estructuras que son muy, muy similares, incluso algunos los llaman tendones que tienen apariencia de gemelos, que son muy, muy parecidos en dimensiones, en grosor y todo, ¿no es cierto? Entonces tenemos el extensor corto, extensor radial corto y el extensor radial largo. Luego de eso tenemos una estructura
una estructura, una prominencia, digamos, una prominencia ósea, que se llama el tubérculo de Lister, ¿no? Está en la cara dorsal del radio, que es una estructura, una de las estructuras más importantes para la exploración de la muñeca. Siempre, muchas veces partimos a hacer una exploración de la muñeca, o del dorso de la muñeca, digamos, de esta estructura. Generalmente yo parto de acá, la técnica empieza desde acá, para identificar todo el resto de los compartimentos, ¿no es cierto? Entonces, esta estructura que es el tubérculo de Lister, hace como una polea, ¿no? Como una polea, sirve como una polea de reflexión para el tendón extensor largo del primer dedo, ¿cierto? Aquí tenemos el extensor largo del primer dedo, que sería el tercer compartimento, ¿ya? Si nos vamos acercando más hacia el lado cubital o ulnar, digamos, vamos a encontrar el cuarto compartimento, que sería este, que lo vemos acá, ¿no? Vamos a ver, perdón, parece que no le estoy mostrando. Puntero láser, ya. Entonces tenemos acá el cuarto compartimento, en donde van a estar los cuatro tendones extensor comunes, el extensor del índice, el extensor del tercero y del cuarto. A ver, el tensor del índice, del tercero y del cuarto dedo, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el extensor propio del índice. Tenemos aquí el extensor propio del índice y todos los tendones extensores de los dedos, digamos, que están en el cuarto compartimento. Y si nos vamos más a la parte ulnar, tenemos que y justamente aquí en la articulación radiocubital distal, vamos a ver un quinto compartimento, ¿no? Este sería el compartimento, el tendón extensor del quinto dedo, extensor propio del quinto dedo. Y si ya nos vamos a la parte ulnar, en la parte ulnar tenemos el sexto compartimento, que es el último, que es el extensor cubital. Tenemos el extensor cubital en el borde cubital, digamos, ¿ya? Entonces, esa es la anatomía que realmente creo que sí lo conocemos, lo hemos visto muchas veces, y es necesario que todos sepamos esta anatomía. Aquí están ordenaditos todos los compartimentos. Seguimos. Acá tenemos en la cara dorsal siempre va a estar cubierta, digamos, por un retináculo, ¿cierto? Todos los tendones van a estar con una cubierta de soporte, ¿ya? Que es el retináculo extensor. Por debajo de este retináculo van a pasar todos los 6 compartimentos que lo estamos viendo acá, desde el primero hasta el sexto, ¿no? Y como ya habíamos indicado, todas estas estructuras tal y como estamos exponiendo, ¿no? Tenemos el primer compartimento, aquí tenemos los radiales, aquí tenemos el extensor largo del primer dedo que hace aquí la polea y se dirige hasta el primer dedo. Y tenemos aquí todo el grupo de los extensores comunes, digamos. Posteriormente tenemos el extensor del quinto dedo y por último el extensor cubital. Ya, esta diapositiva es principalmente para mostrar que aquí tenemos siempre el retináculo extensor de la muñeca. Esto es en la cara volar, ¿no? En la cara ventral, digamos, ¿no? Entonces acá vamos a tener la anatomía distinta, ¿no? Aquí tenemos los tendones flexores. Ustedes todos sabemos que existen tendones flexores profundos que están que se ven aquí en la parte más profunda, y los tendones superficiales, ¿no? Que serían estos cuatro que lo vemos acá, ¿ya? Y sobre el segundo flexor, siempre sobre el segundo flexor, ahí vamos a encontrar una estructura que se llama el nervio mediano, ¿no? Entonces, para facilitar lo que es la anatomía, nosotros podemos mover, hacer una maniobra de flexión como es del segundo dedo, del dedo índice, y vamos a ver que este tendón se va a mover y por delante de este vamos a encontrar el nervio mediano, ¿ya? Hacia la cara, perdón, hacia el lado radial vamos a encontrar que acá tenemos
como es el escafoides, y al lado cubital el pisiforme, ¿no? Esto sería el túnel, el túnel proximal, digamos, ¿no? En donde ingresa el nervio y todos los tendones hacia el canal del carpo. Aquí tenemos toda esta estructura que lo vemos aquí un poco hipoecoica. Esto es lo que denominamos el retináculo flexor. Ya toda esta estructura que lo estamos viendo aquí con estas flechitas, ¿ya? Y con esta flecha principal estamos viendo lo que es perdón, el nervio mediano. Tenemos los tendones superficiales, flexores profundos. Tenemos el flexor, este es el flexor largo del pulgar. Y al lado radial tenemos el flexor radial del carpo. Estos son todos los tendones que van a estar dentro del canal del carpo. Las indicaciones de la ecografía para de ecografía de muñeca, tenemos todas estas, ¿no? Existen otras, pero estas principalmente son por lo que nos van a solicitar, ¿no? Tenemos una valoración de la patología tendinosa, de cualquiera de los tendones que serían de la parte dorsal o de la parte volar, identificación de inflamación, dislocaciones y tratamiento de los tendones, ya el síndrome del túnel del carpo, que es una patología de la que más piden, digamos, la ecografía de muñeca, presencia de quistes sinoviales o gangliones y evaluación de algunos desgarros de algunos tendones. ¿Cómo hacemos el protocolo ecográfico? El paciente tiene que estar sentado, tiene que estar apoyado la mano sobre la camilla. La mayor parte de veces o siempre, digamos, hay que hacer una evaluación también comparativa, ¿no? De contralateral, para verificar si realmente lo que estamos viendo es algo patológico, porque muchas veces en muchas estructuras hay variantes anatómicas que nos pueden confundir y nos pueden dar un mal diagnóstico. Entonces, muy necesario siempre hacer una comparación con el lado contralateral, ¿no? Podemos utilizar almohadillas aislantes o el gel que tiene que ser una capa bien gruesa para que poder realizar bien y observar bien las estructuras. Entonces vamos a la exploración, digamos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Ahora vamos a ver en diapositivas, pero la próxima semana, cuando ya hagamos la práctica, vamos a ir haciéndolo ya directamente, ¿no? Entonces, en la cara dorsal vamos a evaluar cómo se realiza cortes axiales, vamos a evaluar los 6 compartimentos que ya vimos en la anatomía y los tendones, ¿no? Siempre lo vamos a realizar primero en corte axial y luego vamos a hacer un corte longitudinal, ¿ya? Los cortes transversales serán parciales y se buscará el detalle de cada compartimento. Para realizar el estudio longitudinal se girará el transductor 90 grados por encima de los tendones, como ya les estaba diciendo, y también se puede hacer la exploración dinámica, ¿no? Lo hacemos en flexión y extensión para diferenciar los diferentes tendones. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿no? Como este es un protocolo que yo uso, ¿no? Existen muchos protocolos para la realización de un ultrasonido de muñeca. Algunos lo empiezan del lado radial, otros lo empiezan del lado cubital, pero generalmente yo empiezo visualizando lo que es, como les decía de pronto, una estructura muy importante que está en la parte casi central, ¿no? Que es el tubérculo de Lister. Aquí tenemos el tubérculo de Lister, ¿ya? Tenemos esta saliente ósea que por donde partimos, ¿no? Entonces ponemos el transductor, ¿ya? Aquí tenemos el transductor y tenemos el tubérculo de Lister, que sería esta estructura, como es esta estructura a manera de una cresta, que sobresale, ¿no? Entonces, esta le va a hacer como una polea a un tendón que tenemos aquí, que es el primer tendón, ¿no? Que vamos a evaluar. Este es, como les digo, un protocolo que yo uso. Ustedes pueden utilizar cualquier protocolo, pueden empezar desde el lado radial o pueden empezar del cubital. Generalmente empiezan del lado radial. Entonces, aquí tenemos esta estructura que ya les expliqué, que se llama
el tubérculo de Lister, ¿no? Generalmente tiene esta crestita en donde hace como una polea, ¿ya? Hacia el lado cubital, digamos, ¿no? A veces existen varias variantes, ¿no? Digamos, bueno, muchas variantes, ¿no? Que podrían ser, a veces hay dos crestas, a veces hay una cresta muy pequeña, muchas variantes, ¿ya? Generalmente se ve de esta forma, pero, ¿ya? Que hace como una polea y le va a abrazar, digamos, al tendón extensor largo del primer dedo, que sería este tendoncito, ¿ya? Entonces, ubicamos con el transductor y vamos a observar primerito el tendón extensor largo del primer dedo, junto al tubérculo de Lister. Eso sería la primera, el primer tendón que vamos a explorar y después lo vamos a hacer un corte longitudinal, ¿no? Vamos a explorar todo lo que es la parte del tendón, la estructura, cómo está la ecoestructura, digamos, vamos a ver si está engrosada, si existe cambios de cogenicidad, si existe líquido adyacente, todas esas características, digamos, ¿ya? Luego, este sería el tercer compartimento, ¿no? Como, luego, posteriormente nos vamos a ir hacia la parte, hacia la parte radial, digamos, ¿no? Entonces, nos acercamos hacia la parte radial y vamos a encontrarnos con el segundo compartimento, ¿no? Entonces aquí vamos a girar. Aquí estábamos anteriormente. Aquí tenemos el tubérculo de Lister, que sería este de aquí, este tubérculo, esta crestita, ¿ya? Y nos vamos a ir hacia el lado radial. Hacia el lado radial vamos a poner el transductor y vamos a encontrarnos con estos dos tendones, ¿no? ¿Qué son los tendones flexores? Perdón, extensores radiales. Este es el extensor radial corto y tenemos el extensor radial largo. Estos dos tendones son muy idénticos, son muy parecidos, tienen el mismo grosor, la misma ecogenicidad y todo. Por eso muchos artículos y muchos autores lo denominan los tendones gemelos, porque son muy, muy parecidos, ¿no? Tenemos el extensor corto del radial corto y el extensor radial largo, ¿ya? Entonces son muy parecidos los dos, ¿ya? Este sería el segundo compartimento del extensor, digamos. Aquí tenemos el segundo, para acá por el que pasamos ya el tercero, y vamos a girar, vamos a hacer ¿qué sería? Una supinación de la mano porque vamos a explorar el tendón flexor, perdón, el primer compartimento, ¿no? Para explorar el primer compartimento, lo que vamos a hacer es una pronosupinación, digamos, de la mano para poder visualizar estos tendones. Entonces, cuando hacemos la pronosupinación, incluso podemos poner algún soporte en la parte en la parte del cubital, digamos, para lograr hacer un poquito de extensión y para poder observar más adecuadamente los tendones. Ya, entonces aquí tenemos los dos tendones, ¿no? Ya, aquí tenemos primero una estructura planada, que es el huesito que está en la parte más profunda, y tenemos los dos tendones del primer compartimento, que sería el extensor, eh, el extensor corto del primer dedo, que sería esta estructura pequeñita, y el abductor largo del primer dedo, que sería esta estructura mucho más grande, ¿no? Entonces tenemos los dos tendones, tendón extensor corto y el abductor largo. Y la mayor parte de veces se les observa de esta forma, ¿no? El extensor corto es muy pequeñito y el abductor largo es muy grande, ¿no? Este es muchas veces multifascicular, tiene varios fascículos, tres, cuatro o cinco fascículos, pero es normal, ¿ya? Este tendón aquí podemos ver claramente esta estructura eh, hipoecoica que lo rodea estos dos tendones. Este es el retináculo, ¿no? Este tendón siempre está rodeado por el retináculo y es una es el compartimento, digamos, que es el más
uno de los más importantes cuando estudiamos la muñeca, ¿no? Porque aquí vamos a tener lesiones muy frecuentes como la tendinocinovitis de Kervain que se da en este primer compartimento, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el extensor corto del primer dedo y el abductor largo del primer dedo, ¿ya? Eso, una nomenclatura que yo la tengo, digamos, para a veces nos olvidamos, nos equivocamos y en la nomenclatura de los tendones es más o menos esta, ¿no? Que empezamos, partimos desde el tubérculo del Lister y aquí tenemos extensor, eh, el extensor largo del primer dedo, ¿no? Entonces de aquí vamos alternando hacia la parte eh, radial sería, ¿no? Hacia la parte radial. Entonces, el extensor largo, este sería largo, como es el radial sería corto, después vendría largo, después vendría corto y después vendría largo. Entonces sería largo, corto, largo. Tenemos el extensor largo del primer dedo, el extensor radial corto, después tenemos el extensor radial largo, después tenemos el extensor corto del primer dedo y el abductor largo. Es una mnemotecnia, digamos, ¿no? Lo podríamos utilizar para explorar de mejor manera. ¿Ya? Entonces, ya tenemos los tendones del lado o los compartimentos que serían los tres compartimentos del lado radial, digamos. Ahora vamos hacia el lado cubital. Entonces, cogemos el transductor y lo vamos a llevar hacia el lado cubital, hacia acá, ¿no es cierto? Aquí ponemos el transductor y vamos a encontrarnos con el cuarto compartimento. ¿No es cierto? Teníamos el cuarto compartimento, que sería este, ¿no? Aquí vamos a tener todos los tendones extensores y el extensor del índice, ¿no? El extensor del índice generalmente está en la parte más profunda de todos los tendones extensores, ¿no? De todo este grupo de tendones que lo vemos aquí. Entonces, para identificarlo podemos mover o hacer una flexión del dedo índice y ustedes van a ver que se mueve este tendoncito, ¿no? Este es el tendón extensor del índice. Allí lo tenemos, ¿no? El tendón extensor del índice que estaría en el cuarto compartimento, que es toda esta estructura que lo vemos aquí. Luego de eso tenemos el tendón extensor del segundo dedo o del índice mismo que lo acompaña, ¿no? Porque aquí siempre van los dos juntos, ¿no? Entonces, este es el tendón extensor del índice, digamos, del grupo de los extensores, ¿ya? Tenemos entonces el extensor del índice, el tendón extensor común, que este sería el que correspondería al dedo índice. Posteriormente tenemos el tendón extensor para el tercer dedo, que sería este de aquí, que se está un poquito más adelante. Y por último tenemos el tendón extensor para el dedo, cuarto dedo, ¿no es cierto? Tenemos segundo dedo, dedo medio y el cuarto dedo. Entonces, en ese orden va. Segundo, tercero y cuarto. ¿Ya? Esto sería el grupo del cuarto compartimento, ¿no? Lo estamos viendo allí. Ok, ese sería del cuarto dedo. Ok, seguimos entonces. Posteriormente vamos a ver el quinto compartimento. Ya nos vamos un poquito más hacia el lado cubital, como lo vemos acá. Acá tenemos un solo tendón, ¿no? Aquí estamos entre la articulación, en la articulación radiocubital distal, digamos. Aquí estamos justamente y por delante de la articulación vamos a encontrar este tendón que si nosotros hacemos mover al paciente, ¿no? El quinto dedo, vamos a ver que esta estructura se va a mover, ¿no es cierto? Se va a deslizar. Este es el tendón extensor propio del quinto dedo, que lo vemos acá. Tenemos esta estructura, ¿ya? Entonces, ya tenemos
los 5 compartimentos, ¿no? Perdón. Y por último, vamos a hacer una pronación de la mano, ¿ya? Para poder ver el último compartimento, ¿no? Entonces vamos a ver qué sería el último compartimento, que sería el quinto compartimento, el sexto compartimento. Hacemos una pronosupinación del brazo o de la mano, de la muñeca, para poder visualizarlo. ¿Y cómo vamos a visualizarlo? Vamos a ver esta estructura, ¿no? Vamos a ver aquí un hundimiento, ¿ya? Y por sobre eso vamos a encontrar el tendoncito, ¿no es cierto? Que aquí lo estamos viendo en blanquito. Este también tiene un retináculo, ¿no? Que entonces estos tendones, cuando sufren alguna lesión, podemos ver que existen aquí que el retináculo se engrosa o empieza a aparecer líquido acá. Este sería el sexto compartimento. Y cuando hacemos un corte longitudinal de este, vamos a observar de esta manera, ¿no? Aquí tenemos el radio, sí, acá tenemos los huesos del carpo, y este sería como es el tendón extensor del quinto dedo. No, extensor cubital, perdón, el extensor cubital, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver toda la patología, ¿no? Aquí generalmente se puede ver tendinopatías, tendinocinovitis y todo. En la parte más profunda de este tendón vamos a encontrar el fibrocartílago triangular, el complejo del fibrocartílago triangular, que son muchas estructuras, varias estructuras, que generalmente por ecografía es bastante difícil valorarlo, ¿no? Una de las estructuras es la vaina del tendón extensor cubital, de este tendón, la vaina, y esta de aquí, que es el menisco homólogo, que lo estamos viendo acá, con una imagen medio hiperecoica, ya tenemos dos estructuras, ¿no? La parte más profunda vamos a encontrar lo que es el fibrocartílago triangular, pero realmente con eco no es la mejor técnica para visualizarlo. Para eso sí necesitamos lo que es la resonancia magnética. Pero al hacer un corte longitudinal vamos a observar el tendón y a veces algunas estructuras del fibrocartílago triangular. Eso sería la exploración dorsal, no la exploración de los 6 compartimentos dorsales. Generalmente ese es el protocolo que se utiliza y si nosotros manejamos las estructuras como principales, como es el tubérculo de Lister, que es lo que más nos ayuda acá a visualizar los compartimentos, yo creo que vamos a hacer un buen estudio ecográfico. Ahora vamos a explorar, a ver la técnica de exploración de la cara palmar, ¿no? Entonces ya vimos lo que es los compartimentos posteriores o los compartimentos extensores. Ahora vamos a ver la cara palmar. En la cara palmar vamos a explorar principalmente lo que es el túnel carpeano, ¿no? Generalmente es lo que más, por la exploración que más nos piden, ¿no? Entonces aquí tenemos las estructuras, esta sería la anatomía, ¿no? La anatomía de las estructuras que cruzan por el túnel del carpo, ¿no? Tenemos el retináculo flexor, que lo vemos aquí, ¿no? Que es una estructura que va a estar insertada en los tubérculos del escafoides, del pisiforme, del trapecio y del hueso ganchoso, ¿no? De los cuatro huesos de la primera y de la segunda fila del carpo, digamos, ¿ya? Eso sería el ligamento anular o el retináculo flexor. Ya, por dentro de este retináculo vamos a observar, a ver todos los tendones flexores, ¿no? Aquí tenemos los tendones flexores superficiales y aquí tenemos los tendones flexores profundos. En el lado radial, digamos, vamos a encontrar al tendón flexor largo del pulgar, que sería este, y fuera del canal, como es del canal del carpo o del túnel del carpo, vamos a encontrar al flexor radial del carpo, que no estaría dentro de lo que es el túnel del carpo, digamos, ¿ya? Esto sería la anatomía, digamos, ¿ya? Y también tenemos el canal de Guyon,
que vemos que el piso del canal Guion está formado por lo que es el retináculo el retináculo flexor, digamos. Y por aquí van a pasar las estructuras cubitales, ¿no? Lo que es la arteria cubital y el nervio cubital. Esta es una imagen de una mano en donde podemos ver cómo está dispuesto, digamos, el túnel carpiano. Aquí tenemos el retináculo con este asterisco, ¿ya? El retináculo. Aquí tenemos los tendones extensores, pues, perdón, los tendones flexores, todo el grupo de los profundos, los superficiales. Y por delante del segundo flexor, siempre vamos a encontrar lo que es el nervio mediano. Y tenemos otras imágenes, ¿no? Esto ya vimos. Aquí tenemos por delante del segundo, como decíamos, como es el nervio. Aquí vemos ella una imagen ecográfica en un corte axial, ¿sí? Tendones superficiales, flexores profundos, el flexor largo del pulgar y el flexor radial del cara, que estaría afuera, como decía, ¿no? Tenemos el retináculo, ¿ya? Y aquí tenemos la arteria cubital. La estructura que vemos acá es el canal de Guyo, ¿ya? El canal de Guyon es un espacio entre el hueso pisiforme y el hueso ganchoso. Un espacio entre el hueso pisiforme y el hueso ganchoso, a través del cual se halla la arteria cubital y el recorrido del nervio cubital en la mano, ¿ya? El atrapamiento del nervio cubital en el canal cubital puede causar una neuropatía de este nervio, que es el nervio cubital. Aquí tenemos las estructuras que cruzan por el canal de Guyon, y aquí vemos representado lo que es el nervio cubital. El canal de Guion es un conducto entre el hueso pisiforme y el gancho del ganchoso, que ya lo dijimos. Como les decía yo de pronto, el suelo está formado por el retináculo, que sería este de aquí, ¿ya? Y el techo está integrado por el ligamento cúbico tocarpiano palmar, que sería ya en la parte más externa, digamos, ¿ya? Aquí tenemos las estructuras que cruzan, este sería el canal de Guion, la arteria cubital y el nervio cubital. Acá tenemos el nervio mediano, ¿no? En la parte más central. ¿Cómo vamos a hacer la valoración del nervio mediano? Bueno, aquí tenemos, ¿no? Tenemos ya una imagen ecográfica de cómo se va a ver el nervio mediano, ¿no? Tenemos el flexor radial del carpo, el escafoides, el pisiforme, que sería el túnel proximal, ¿no? Primero vamos a poner como es el transductor en el túnel proximal, a- identificar estas dos estructuras, ¿no? Los dos huesos extremos, digamos, de la primera fila del carpo, el escafoides, el pisiforme. En la parte anterior, aquí podemos hacer el movimiento que les decía de pronto, movemos el dedo índice y este tendoncito se va a mover. Por delante de este tendón vamos a encontrar al nervio mediano. Aquí están los tendones flexores, que serían los superficiales, y los tendones profundos. Aquí tenemos en amarillito el nervio mediano. Bueno, aquí tenemos otra representación. Aquí tenemos en resonancia magnética, tenemos los tendones flexores, superficiales, profundos. Y aquí está el nervio mediano, ¿no? Aquí tenemos todos los huesos de la primera fila del carpo. Otra imagen está representada ahí aquí, los superficiales, los profundos y tal, bueno, igual que las imágenes que ya pasaron. Vamos a explorar siempre desde el túnel proximal a la altura del músculo promenador cuadrado, y de ahí vamos a ir hacia distal, ¿no? Y vamos observando. Aquí tenemos el escafoides, el pisiforme, tenemos ya los tendones profundos, superficiales, y el nervio mediano, que estaría en la parte más anterior, digamos. Cuando hay una neuropatía comprensiva, estos son los criterios diagnósticos, ¿no? Nosotros tenemos siempre, no, bueno, hay muchos autores que dicen diferentes rangos, ¿no? La mayor parte coincide que en un diámetro superior a 10 milímetros cuadrados
En el túnel proximal es ya una alteración, ¿no? Una alteración del nervio mediano, ¿no? Eso sería como un parámetro, ¿no? Y también tenemos el abombamiento del retináculo flexor en el túnel distal. Entonces ahí tendríamos que dirigirnos hacia la parte distal, hacia el, como es el tubérculo del trapecio y del ganchoso, ¿no? Tenemos que orientarnos, vamos hacia la parte distal y vamos a ver si está o no está bombado lo que es el retináculo. Si existe un abombamiento superior a 2,5 milímetros, podemos considerar que existe una neuropatía compresiva. Y también el aplanamiento del nervio en el túnel distal, que sería, hay que medir las dos dimensiones, ¿no? El ancho por el diámetro anteroposterior del nervio en el túnel distal, que sería entre el hueso trapecio y el hueso ganchoso. Ahí lo medimos, el diámetro transversal y el diámetro anteroposterior. Y si existe una relación de más superior al 3%, consideramos que ese nervio está comprimido, ¿no es cierto? Que existe una compresión del nervio mediano. Esos serían criterios para diagnósticos para la neuropatía compresiva mediante ultrasonido. Aquí estamos representando lo que es el amombamiento del retináculo, ¿no? Aquí tenemos en la parte distal, aquí tenemos como es el tubérculo del trapecio, aquí tenemos el tubérculo o el gancho del ganchoso, ¿ya? Trazamos una línea y de esta línea identificamos a lo que es el retináculo. Aquí tenemos el retináculo, ¿ya? Y hacemos una medición. Como decíamos, más de 2,5 en esta medición de aquí, ¿ya? Del retináculo nos va a dar como es un criterio el diagnóstico de una compresión del nervio mediano. Aquí tenemos en resonancia que vemos lo mismo, ¿no? Los dos tubérculos, y aquí tenemos el retináculo y hacemos la medición. Aquí en ecografía no tiene que ser más de 2,5 milímetros. Tenemos el tubérculo del trapecio, tenemos el gancho del ganchoso y el retináculo que está aquí y hacemos esta medición. Es muy importante el corte axial, perdón, el corte longitudinal, ¿no? Porque ahí vamos a ver que existe la compresión, ¿no? Aquí tenemos todo esto de aquí es el retináculo, ¿no? Toda esta estructura de aquí que vemos acá es el retináculo. Entonces, cuando existe compresión, vamos a ver que aquí vamos a encontrar eh, aplastado el nervio, ¿no? Y en la parte del retináculo, digamos. Y en la parte proximal vamos a ver incrementado lo que es como es el área, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, muy importante hacer este corte, estos cortes que serían longitudinales, porque nos va a dar una apreciación bien buena de lo que es la compresión, digamos. Aquí nosotros podemos ver muy claramente cómo está comprimido, ¿no? Acá está normal o incluso está engrosado y acá tenemos la compresión del nervio. Aquí tenemos cómo se ve, cómo vamos a ver, ya esto ya lo hemos visto, lo hemos explorado. Aquí está, incluso está medido, ya esto es normal, no tiene que ser del mismo grosor, más o menos, ¿no? Y cuando está comprimido, aquí tenemos el retináculo, ya existe una compresión, vamos a ver cómo disminuye el grosor, justamente en donde está el túnel carpiano. Ahí se va a dar la compresión. No solamente vamos a observar lo que es la compresión, ¿no? Se va a ver las características del nervio, vamos a ver si existe alteración del epineuro, vamos a ver si existe, se pierde el patrón fibrilar que tiene, si existe líquido y muchas otras características, ¿no? Aquí tenemos, este sería el retináculo, esta parte de aquí es retináculo, tenemos el nervio, aquí está ahí existe una compresión. Y todo esto de acá serían los tendones flexores, ¿no? Aquí tenemos retináculo, nervio mediano y tendones flexores. Ya. ¿Cómo vamos a verlo, ¿no? Aquí lo estamos viendo en un corte con resonancia y aquí cómo le evaluamos lo que es la sección transversal. ¿Cómo medimos, no? Cogemos, todos los equipos tienen el área
¿sí? Ponemos el área y lo vamos a dibujar, digamos, ¿no? Pero siempre, siempre se va a tomar en cuenta el epineuro, esto es el epineuro, todo este blanquito, ¿no? Entonces el epineuro siempre la medición se hace por debajo del epineuro, no se hace por fuera del epineuro, ¿ya? Eso es el criterio, digamos, que se utiliza, ¿no? Por dentro, si ven cómo está la línea por dentro del epineuro, esto es el epineuro, y vamos a ver cuál es el área que nos sale, ¿no? Lo normal es menos de 10, eso es como un estándar, ¿no? Algunos dicen menos de 9, otros dicen menos de 10, pero generalmente es menos de 10, ¿ya? Entre 10 y 15 lo consideramos que está engrosado y realmente aquí puede o no puede ser una neuropatía. Aquí nos vamos a basar en los criterios clínicos, la correlación clínica generalmente, ¿no? Entonces, entre 10 y 15 está el tendón, perdón, el nervio está engrosado y es una posible neuropatía, ¿no? Mientras que ya el nervio es neuropático o está alterado cuando pasa de los 15 centímetros cuadrados, ¿no? Cuando tenemos una área más de 15, de 0,15, estamos ya ante una neuropatía compresiva del nervio mediano. Aquí dice, ¿no? Área de sección transversa. Cuando el área de sección transversa es superior a 15, o 15 milímetros, se informa como neuropatía. Entonces, cuando ya veamos que tiene más, lo ponemos como impresión diagnóstica de una neuropatía compresiva. Aquí vamos a ver lo que es la diferencia del nervio mediano entre el pronador cuadrado y el túnel del carpo. Generalmente hacemos primero una medida a nivel del pronador cuadrado, que sería el músculo que está en la parte distal ¿cómo es? Del antebrazo, que es este, ¿ya? Y hacemos una dentro del túnel carpiano. Entonces, no debe haber una diferencia mayor a 2 milímetros cuadrados, ¿no? No puede existir. Cuando existe una diferencia de más de 2, que consideramos que estamos ante una alteración, digamos, ante una compresión, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí tenemos aquí está el planador cuadrado, aquí tenemos el nervio, acá tenemos el canal del carpo y aquí vemos que está más engrosado, ¿no? Miren, aquí tenemos una relación, ¿no? Un área de 0,07 centímetros a nivel del planador cuadrado, que sería este, está acá, el planador cuadrado, y a nivel del canal del túnel del carpo tenemos una área de sección que es 0,11. Existe una diferencia de más de 2 milímetros. Y esto nos da a entender que existe una alteración, ¿no? Que existe una cooperación. También hay artículos que dicen, ¿no? Que existe una diferencia de sección transversal en el túnel del capo y a nivel del planador cuadrado en la diabetes, ¿no? En la diabetes generalmente se va a producir una alteración más severa, ¿no? Incluso aquí podemos ver, ¿no? Aquí tenemos a nivel aquí estaríamos a nivel del pronador cuadrado. Aquí tenemos pronador cuadrado. Vemos que el nervio está normal. Sí, un patrón fascicular normal. Tenemos un área de 12 milímetros. ¿Ya? Mientras que ya cuando nos metemos acá al túnel del carpo, como es el nervio, está con cambios de cogenicidad, está más agrandado. Y vemos que tiene un área de sección de 21 milímetros, ¿no? Entonces, 21 centímetros cuadrados. Ent- No, perdón. 20, 23. Acá y acá estamos con 9. ¿Ya? Aquí estaba confundido un poco. Si el área dice aquí 0,09 y acá 0,22. 22 o 23. ¿Ya? Pero existe una diferencia muy, muy notoria entre cómo es la medición a nivel del pronador cuadrado y en el túnel del carbono. Igual pasa como es en lo que es el hipotiroidismo y en algunas otras patologías, ¿no? Pero principalmente en el hipotiroidismo y en la diabetes vamos a ver que existe una diferencia grande cuando existe lesión, ¿no? Cuando hacemos una evaluación dinámica del nervio,
tenemos que también, si hacemos flexión, cuando es normal, el nervio va a mantener su forma, ¿no? Como estamos viendo aquí, esto es de un... Hay algunos artículos que dicen que en el nervio patológico, sí, existe un... eh, el nervio como es, se vuelve redondito, ¿no? Como estamos viendo acá, se vuelve redondito cuando hacemos flexión. Aquí tenemos el nervio en extensión, ya, este es un nervio patológico, el de acá, ya. Cuando está en extensión lo vamos a ver ovaladito, pero cuando hacemos flexión lo vamos a ver que se empieza a redondear. Mientras que con un tendón normal van a continuar siendo iguales, ¿no? Tanto en extensión como en flexión. Entonces, cuando hacemos una evaluación dinámica del nervio mediano, que es que vamos a ver en un tendón normal, en un nervio normal, se va a visualizar que no cambia la forma, ¿no? Siempre va a estar ovaladito, ¿ya? Y en un nervio patológico, en extensión va a estar ovaladito, pero en flexión va a volverse redondito, ¿no? Eso, aquí tenemos un nervio normal con los dedos estirados y cuando con dedos en flexión, que es ovaladito, que está normal, ¿ya? Bueno. Si evaluamos longitudinalmente, aquí vemos cómo lo vamos a evaluar. Aquí tenemos el retináculo, aquí tenemos el nervio, aquí tenemos una compresión, se ve comprimido, y acá está todo lo que son los tendones flexores. Igual aquí lo estamos viendo, el retináculo, aquí tenemos el tendón, y eso es todo lo que lo podemos ver acá. Entonces, esta es la parte teórica. La próxima semana vamos a ver la parte práctica y a integrar todos los conocimientos que estamos adquiriendo ahora. Eh, Eso todo. Muchas gracias. Listo, Doc. Hola. Entonces, quedaríamos con esto. Ya, oiga.